Así es que, hermana Raquel, es suyo el momento para presentar la palabra de nuestro Dios. El privilegio es todo mío. Amén. A Dios sea la gloria y la honra, nuestra adoración y nuestra alabanza por siempre. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en esta semana? Amén. Yo también. Y estoy muy feliz de saber que en Cristo somos uno. Que no importa que tú vivas donde vivas, que tú seas del origen que sea, todos somos hijos de Dios y Dios a todos nos ha creado con un propósito especial. Sacar tiempo para encontrar ese propósito es una tarea bien importante que tenemos que tener. Nosotros sabemos que el enemigo está buscando la manera de llamar nuestra atención, pero poniendo nuestra vista en Jesús, nosotros vamos a salir victoriosos. Yo sé que aquí han dado muchos regalos y me encanta, porque a mí me gustan mucho los regalos. Pero yo quiero saber si hay alguien que pueda recordar alguno de los temas que hemos tratado. No tiene que decirlo tal vez el título, pero por lo menos un resumen de qué hemos estudiado. ¿Hay alguien aquí que ha venido todas las noches? Todas las noches. Ok. ¿Tú recuerdas alguno de los temas que hemos tratado aquí? El Espíritu Santo y las finanzas. ¿Cuál más? Una madre en el Espíritu. Hijos espirituales. Muy bien, excelente. Qué memoria más hermosa. Te voy a regalar uno de mis libros. Y de verdad que me llena de gozo verte tan joven, tan pendiente de las cosas de Dios. Mis amores, aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que es un error lo que el mundo a veces piensa, que los jóvenes no prestan atención. Me gusta cuando Pablo le dice, ¿verdad, a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, ¿verdad? Tú eres un joven de esos fieles que el Señor tiene. Y esta iglesia es bendecida porque tiene muchos jóvenes que están conectados, involucrados en la obra de Dios. Por eso es una iglesia creciente. Que Dios la bendiga. Este distrito, porque es un distrito, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti en esta hora a abrir tu palabra. Señor, úsanos como vaso frágil, llena nuestra boca de ti y ayúdanos, Señor, a sentir tu presencia en esta hora. En esta noche, Señor, pedimos sanidad para aquellos que no se sienten bien. En ello incluye a mi esposo que hoy no se ha sentido bien, que tú pase tu mano de sanidad por él para que pueda estar mañana con nosotros. También te pido por la hermana Marta, que tú sabes, Señor, que está en su proceso de recuperación de su operación. Oramos con fe porque mañana ya tiene una cita médica. Espíritu Santo, tú puedes hacer la obra hoy, para que cuando ella vaya al médico, el doctor pueda ver que tú funcionas. Aquí también hay personas pasando por condiciones de salud que no se atreven a decirlo, pero que tú, Señor, tienes el poder. En el nombre de Jesús hoy te pedimos que nos ayudes a encontrar, Padre Santo, cómo conectarnos contigo para que podamos vivir en salud todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jueves. Hoy es nuestra quinta noche y vamos a estudiar el Espíritu Santo y la conversión. El Espíritu Santo y la convención. Vamos al libro de Hechos. Ese libro a mí me fascina porque es un resumen de lo que pasó luego de que Jesús ascendió al cielo. Hemos estado estudiando diferentes historias. Si usted no había venido antes, el día domingo estuvimos aprendiendo acerca del origen del pecado. Cómo Lucifer fue lanzado y Lucifer arrastró una tercera parte de los ángeles. Como él no quiere ser destruido solo, fue al huerto del Edén y convenció a Adán y Eva de que ellos no debían confiar en Dios, que Dios no era alguien confiable. El día lunes estuvimos hablando acerca de las finanzas. Es un tema muy importante, sobre todo para los esposos, para los padres, porque nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? La mayoría de los padres son los que traen el sustento a la casa.
Y a veces están tan llenos de problemas y de deuda que la palabra no puede penetrar bien en su mente porque no le damos chance al Espíritu Santo. Y hablamos cómo salir de deudas. El día martes hablamos de las madres. Cómo una madre en el Espíritu, Ana, fue capaz de traer, ¿verdad?, un profeta al mundo, Samuel, cuando la palabra de Dios escaseaba. En el día de ayer estuvimos hablando de los hijos, cómo nosotros podemos ser mejores hijos, no importa la edad, y cómo podemos criar bien a nuestros hijos por medio del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la salud, que es otro tema que el enemigo usa para moverlo, ¿verdad? Mover esa maraquita. Y cuando no enferma un padre, enferma un hijo o enferma a alguien para quitar la vista de Jesús. Y mientras más enfermedades hay, menos tiempo vamos a la iglesia, menos tiempo sacamos para leer la Biblia, menos tiempo sacamos para salir a visitar a los enfermos. Hoy vamos a aprender acerca de ello, pero vamos a aprenderlo en el enfoque también de Saulo, cómo su conversión, cómo la transformación de Saulo a Pablo pudo traer sanidad espiritual para muchas personas que no tenían esperanza. En el libro de Hechos, el capítulo 9, nos relata la historia. Esta historia es muy conocida en el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos habla acerca de que entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Saulo había perseguido a la iglesia, habían apedreado a Esteban en el capítulo 7. En el capítulo 8, Saulo continuaba perseguía a Felipe, atacaba a Pedro, atacaba a todos. Era un azote, decimos en mi país. Era alguien que estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque se había emponzoñado, a pesar de ser del pueblo judío, que se supone que los judíos eran los que estaban llamados a entender y conocer la profecía del cumplimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Saulo no lo entendía. Y yo quiero animarte a que tú no le creas todo a tu mente. Hay un científico en Estados Unidos que ha estudiado, dice, más de 1000 cerebros. Y él aconseja que no le creamos todo lo que dice la mente. Dicen que Teresa de Calcuta también decía que la mente es la loca de la casa. Nosotros hoy en día todo lo que nos llega a la mente lo damos por sentado. A Saulo le cogió, decimos en mi país, espero que aquí no sea una mala palabra, con pensar que esas personas que creían en Jesús eran dignos de muerte. Nosotros a veces vemos personas que creen de forma diferente de lo que nosotros creemos y nosotros a veces lo atacamos mucho. Pero Saulo se fue a un extremo bien grande porque Saulo tenía un temperamento colérico. En nuestra iglesia, al igual que en el mundo, tenemos 4 tipos de temperamento. Los coléricos son personas que son líderes, son dominantes, son, movidos a veces por el poder, por la posición, por el dinero. No es malo, Dios los creó así, con un temperamento fuerte. Usted le pregunta a un colérico, cuéntame de ti, y le empieza a decir, yo soy abogada, yo soy doctora, yo tengo tal propiedad, yo tengo tal empresa. No le habla de sus hijos ni de su otra cosa. El enfoque de ellos son sus soy y tengo. Luego tenemos, después del colérico, el sanguíneo. El sanguíneo tiene la tendencia a ser muy conversador, muy amistoso, muy amiguero. Le gusta mucho conversar, hace amigos con facilidad, pero también se desanima con facilidad. Decide comprar algo y viene una amiga y le dice eso no sirve y ya no lo compra. Pero puede que la amiga nunca haya comprado eso, simplemente porque entiende que la amiga sabe más que ella. Y esas personas son muy llevaderas muchas veces en la iglesia, abundan mucho. ¿Por qué? Porque nos gusta compartir y la iglesia es un momento para compartir. Luego tenemos al
melancólico. El de personalidad melancólica casi siempre le duele algo. Y no es por mal, es así. Es así, fue creado así. Todos somos originales y tenemos mezcla de diferentes cosas. Pero el melancólico normalmente está acongojado, pasa de una enfermedad a otra. El año completo se la pasa de una cosa en otra porque lleva como ese pesar, esa melancolía. Al melancólico no se le puede quedar mal. El sanguíneo perdona fácil y casi nunca tiene enemigos. Pero el melancólico guarda mucho rencor y yo creo que por eso también tiene la tendencia a tener muchos dolores, porque guarda memoria de que lo operaron hace 20 años y todavía le duele la rodilla. Y luego está el flemático. El flemático tiene la tendencia de hacer las cosas con calma. Es analítico. Casi todos los flemáticos son profesionales porque tienen una mente brillante, se enfocan, son fieles amigos. Cuando usted tiene un amigo flemático, usted tiene un amigo para toda la vida, porque ellos no son de muchos amigos, ellos son fieles allí. Y Pablo era una persona de temperamento colérico. Pablo, cuando sabía lo que quería, lo hacía. Y lo hacía en el mundo antes de conocer a Dios. Y quiero que sepas que cuando conoció al Señor, él siguió siendo de temperamento colérico. El temperamento no se cambia, se modifica. Si usted es muy amiguero, aunque usted trate de ser calladito y tranquilito, se le sale. Ya sabrán que yo soy de esa, sanguínea. Y el colérico pues se modifica con el Espíritu Santo, pero sigue siendo fuerte. Pablo decía, las mujeres que no predican, esto, aquello. Y era porque ese era su forma, fuerte. Como Saulo, antes de conocer al Señor, Pablo era un asesino. Fue a los pies de Saulo que se dejaron las ropas cuando se apedreó a Esteban. Y no le dio ningún remordimiento. Dice que mientras él se dio cuenta de que se estaban escapando los discípulos y yéndose a otros lugares, él no se contuvo. Porque el colérico tiene la tendencia de que no se da por vencido. Es buen líder porque cumple sus metas. Y mira, lo dijo, todos a la verdad corren, mas uno solo se lleva el premio, porque él pensaba así, de manera competitiva. O todos los demás líderes se quedaron tranquilos cuando los demás discípulos se salieron de la ciudad. Él dijo, no los vamos a dejar escapar. Vamos a buscar cartas, denme cartas y yo los voy a traer y yo los voy a perseguir. Y si hay que matarlos, los vamos a matar. Pero Dios estaba trabajando con Saulo. Y yo les hablo de los temperamentos y de todo esto para darle una introducción de Saulo, porque nosotros a veces vemos personas con temperamento fuerte, que debiera decirse débil, y nosotros los juzgamos y decimos, ay hermana, qué difícil es lidiar con esa persona en la iglesia. Y también en los negocios, a veces hacemos lo mismo, queremos las amistosas, los simpáticos, los melancólicos, los flemáticos, que nos llevamos bien con ellos. Pero los de personalidad así, colérica, fuerte, tenemos mucho choque. Y en la iglesia también. Pero Dios los hizo de esa manera porque cumplen con un propósito especial. Saulo salió a buscar a los discípulos y dice que mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Saulo solamente lo iba a desviar de su propósito el mismo Jesús. Porque si Saulo se hubiese encontrado con algún discípulo que le hiciera frente, iba a perder la vida. Y eso nos da esperanza, porque hay personas que nosotros estamos orando y creemos que yo con mi boca, con que le voy a predicar, que lo voy a traer a los pies de Cristo. Hay personas que solo necesitan un encuentro con Jesús. Y yo le contaba anoche que el Señor se manifiesta hasta en sueños todavía hoy en día. Hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo porque han tenido un sueño. Recuerdo una amiga que me dijo, yo vi un camino de mucha gente vestida de blanco. Y yo decía, ¿para dónde va toda esa gente? Eran gente que ella conocía.
Y le decía, no, ellos van para el cielo. Y ella empezó a llorar porque ella no iba en ese camino. Y llegó al día siguiente a la iglesia. Nosotros creemos que no, que somos nosotros. Pero Saulo se encontró con el mismo Jesús. Y le preguntó, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no sabía quién era, pero él sabía que era alguien superior a él. Porque había una luz y se oyó una voz. Nosotros tenemos un ser superior que se llama Jesucristo, que es capaz de transformar y de tumbar a cualquier persona que necesite ser transformado. Tenemos que tener fe y saber que las cosas no van a actuar a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Yo me pregunto por qué Saulo no fue convencido antes de matar a Esteban, ¿verdad? Se hubiera ahorrado esa muerte. Pero Dios en su divina misericordia, tal vez le había hablado otras veces. Tuvo que hacerlo de manera dramática, porque si no lo hace así, Saulo no se convence. Dice que, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Dice que oían ¿qué? La voz. ¿Por qué no registra que se convirtieron o no? No sabemos. Muchas personas oyen y necesitan otra vez oír y oír y oír. Estar ante la presencia de Esteban cuando fue apedreado fue un momento bien dramático. Ahí dice que su rostro resplandecía y eso a Saulo no le causó efecto. Tal vez en el momento no por completo. Hay personas en nuestra familia y hay personas sentadas aquí hoy que han escuchado la palabra 1, 2, 3 veces, que se han bautizado y se han alejado del Señor por alguna razón o por otra. Pero a su tiempo el Señor los ha de traer, porque a veces lo que necesitan son capas de información que traiga transformación. Pablo, ese era el momento. Y el Señor sabía que Saulo no solamente se iba a convertir, sino que él le dijo, párate y ve a la ciudad, porque entonces allí se te va a decir lo que vas a hacer. Los hombres que iban con Saulo quedaron de pie, enmudecidos, oyeron la voz, pero no veían nada. Así que guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. La presencia de Dios es tan poderosa que no podían sus ojos resistir el fuego de la presencia de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Que allí quedó él impactado. Porque sus creencias, todo lo que él había creído por años, se le había derrumbado allí en ese momento cuando él tuvo ese encuentro con Jesús. Por eso decía ahorita, no creas todo lo que tu mente te dice. Tú vienes condicionada por la cultura, por lo que tu familia creía. La mayoría de nosotros venimos de orígenes de otras costumbres y creencias que a veces no vienen con pensamiento bíblico. No vienen basadas en la palabra, sino porque alguien lo dijo. Y aquí dice que a Saulo le costó 3 días procesar eso. Tal vez hubiera sido sanguíneo, ya al día siguiente como que se anima de nuevo. Los sanguíneos tenemos el poder de levantarnos rápido. Yo estoy enferma hoy, mañana me dicen, hermana, vamos allí. Yo me paro y dice mi esposo, tú no estabas acostada en cama. Yo ya me siento bien, ya me siento bien. Saulo tenía un temperamento fuerte y Saulo necesitaba entender que él no se estaba volviendo loco. Tenía que romper con sus preconceptos. Y me encanta como dice la palabra de Dios que nosotros podemos deshacer todas esas barreras, esa fortaleza que se levanten en contra del Dios verdadero. A Pablo le costó 3 días. Y dice que sin comer, sin ver, allí tranquilito, había cierto discípulo de Damasco llamado Ananías. Este personaje me encanta. Ananías, el Señor le dijo en visión, Ananías, lo llamó por su nombre. ¿Conoce Dios tu nombre? Sí.
Aunque te lo hayas cambiado cuando te mudaste de Honduras para acá o de donde viniste, el Señor te conoce por nombre. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hay enfermos que a ti y a mí nos toca ir, levantarnos, orar, poner las manos y que recobren la salud. A Ananías le tocó la parte más difícil, porque Ananías ya sabía que Saulo ya le había llegado el WhatsApp, ya le había llegado en Facebook, ya se había enterado que el asesino de cristianos estaba ya allá. Y ahora entonces el siguiente mensaje que viene directamente de Dios le dice: te toca a ti. Y hay misiones que nosotros no queremos hacer, pero hay que estar dispuesto, disponible y ser sincero con Dios. Porque Ananías fue capaz de contestarle al mismo Dios, porque era su amigo. No tuvo temor de Dios, porque tenía una comunión directa con Dios. Todas estas personas que Dios estaba utilizando, tanto hablando con Saulo, no se lo dijo en un librito. No se lo mandó a decir con nadie, se presentó él mismo y le habló. Y viene aquí donde Ananías y le habla directamente. Ananías conocía la voz de Dios. Ananías sabía que Dios tenía poder para hablar. Y le dice Ananías a Dios: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar preso a todos los que invocan tu nombre. Y entonces el Señor le dijo: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Cada persona tiene personas asignadas alrededor suyo, que si usted no le predica la palabra, posiblemente va a tener que el mismo Jesús venir y hablarle. Dice que él me era necesario para hablar a príncipes, sacerdotes y todas esas personas, autoridades. Tu familia no me conoce a mí, pero te conoce a ti. Tu testimonio va a ser más impactante para ellos que tú llegues contando mi historia, porque a mí no me conocen. Para mi familia es más impactante verme a mí aquí parada predicando la palabra después de haberme visto en mi Damasco. En el nombre de Jesús, el Señor necesita tu historia. ¿Por qué? Porque si usa a otra persona que no fuera a Saulo, posiblemente muchos principales, muchos, como dice aquí, sacerdotes y personas que llegaron a conocer de Jesús, no lo hubiesen conocido, porque no iban a creer en personas que no eran cultas, que no eran de su misma estirpe, ¿verdad? El Señor nos necesita a todos, a educados y no educados, a profesionales y no profesionales, a ricos y pobres, a blancos y negros, a todos, a los que nos gusta arreglarnos y a los que no les gusta arreglarse. Es un error del enemigo creer que, ay, pero es que a este no, a este sí. Y muchas veces por hacer eso que hizo Ananías, nosotros perdemos muchos Pablos en la iglesia. Saulo estaba ya listo para recibir a Ananías, porque ya Jehová le había mostrado en visión que recibiría su salud cuando viniera Ananías. Hay personas a tu alrededor que todavía están enfermos y el Señor está esperando que tú y yo vayamos a orar por ellos y a poner las manos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no creemos en eso. Hermana, usted será de otra religión. No. El Señor tiene poder para sanar enfermedad. Así como tiene poder para desatar todo pensamiento negativo que el enemigo nos ha puesto en la mente con respecto a eso. Estamos en un tiempo donde todo el que tenga una enfermedad debiera de venir al templo a buscar aquí quien ore para que se sane. Pero los que estamos aquí tenemos que prepararnos, tenemos que creer, tenemos que orar fervientemente para que el Espíritu Santo nos dé el poder de sanar.
Pablo estaba allí enfermo y en esos 3 días tuvo ese tiempo, dice el Espíritu, de profecía para hablar mucho acerca de Jesús, con el mismo Jesús. El Señor se revela a quienes abren su mente para entenderlo. Ananías fue, oró por él, impuso sus manos, el Espíritu Santo descendió sobre él. Míralo aquí, vamos a leerlo en el 17. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado, este mismo Dios, ¿verdad? Me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces no fue solamente en una ocasión que se derramó el Espíritu Santo. Estaba aquí en la tierra. Hay una diferencia entre la presencia de Dios y el poder de Dios. La presencia de Dios trae poder, pero se activa cuando tú crees en ese poder. Es como que yo sea un doctor y yo venga aquí, te venga a decir que tengo la cura para la ceguera y tú tienes problemas de la vista, pero tú no crees que yo puedo hacerlo. El hecho de que yo tenga el poder de sanar la vista por medio de del remedio, lo que sea que tenga, no te va a ayudar porque tú no crees. Allí Ananías fue un hombre de carne y hueso, que quiero que comprendas bien. Ninguno de los personajes de la Biblia que registra la Biblia que hicieron milagros tenían nada diferente a nosotros. Tenían 2 pies, 2 manos, posiblemente nuestra estatura, y tenían las mismas limitantes que nosotros tenemos en nuestra mente. Que nosotros tenemos duda, que tenemos ansiedad, que tenemos depresión, que tenemos angustia. Ellos también eran humanos, pero conocían un poder sobrenatural que yo quiero que tú conozcas esta semana. El poder del Espíritu Santo. Dice que le dijo: para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? En 4 años, 2 años, 5 años, 20 años, dice así, de inmediato. ¿Cuándo? De inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. Se levantó y entonces fue ¿qué? Bautizado. ¿Y qué pasó? Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Él escuchó, él creyó y él recibió. Nosotros estamos escuchando, dice la palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tú puedes estar sentado aquí oyendo la palabra y empezar a juzgar. Sí, pero la hermana tal cosa, sí, pero será verdad, sí, pero eso lo... Te vas de aquí igual o peor que como viniste. Pero donde estaba la presencia de Dios y había gente que creía, salían sanos. Había un poder que los transformaba, que los sanaba. Cada vez que el Señor se presentaba en el tabernáculo, esa nube, algunos tenían miedo y otros tenían fe. No son la misma cosa, son opuestas. Tú puedes tener miedo o puedes tener fe. Pero en el perfecto amor de Dios no hay temor. Si tú tienes miedo, lo que necesitas es conocer el perfecto amor del verdadero Dios. No del Dios del garrote, del Dios que te está esperando con las manos abiertas para sacarte de vicios, para sacarte de tu problema en tu matrimonio, para sacarte de tu problema de salud. El Dios que funciona. Allí vemos a Saulo, que fue transformado, que fue bautizado, que recibió el Espíritu Santo, que se recuperó, que le dio hasta hambre, comió y recuperó sus fuerzas. ¿Hay alguien que quiere recuperar sus fuerzas? Yo quiero, porque de manera natural estamos todos agotados y cansados. Yo creo que ya hasta los de 15, 20 años ya tienen cansancio. ¿Por qué? Porque la vida que estamos llevando es una vida de ajetreo. Miren, mis hermanos, hoy en día la presión tan fuerte que recibe esta generación de sacar una carrera adelante, y no estoy en contra de ser profesional. Todo lo que te llegue a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el cementerio ya no va a haber más tiempo, dice la palabra. Pero es tanto el afán de una carrera y otra, que muchas veces pierden su salud mental. Y como eso no se nota, nosotros pensamos que están bien. Hoy en día es una
tormenta, la verdadera pandemia, aparte de los divorcios, es la de ver gente, profesionales, empresarios, gente de mucho dinero y de mucho prestigio quitándose la vida porque no han encontrado el verdadero propósito de su vida. Solamente Dios puede darle sentido y propósito a tu vida. Todo lo que tú has pasado no es casualidad. La enfermedad por la que has pasado por tantos años no es casualidad. Eso que el enemigo intentó para destruirte, Dios lo puede hacer para levantarte y para que tú puedas ser ejemplo para otros. Saulo creyó que eso era idea de él, ir a buscar esas personas para matarle. El enemigo le puso en la cabeza eso, pero en el camino se encontró con Jesús y recibió sanidad y vida eterna. Yo quiero que tú entiendas hoy que necesitas tomar decisiones. Nadie podía tomar la decisión por Saulo, ni siquiera los hombres que estaban con él. Porque en el cielo no va a llegar nadie diciendo, ay, mi esposo oraba tanto por mí, me empujó hasta que llegué aquí. No, allí van a ir amigos de Dios. El que no le interesa ser amigo de Dios, ¿a qué va para el cielo? El que no le interesa traer más personas para que sean amigos de Dios, ¿a qué va para el cielo? No le va a ser gozoso, no le va a aprovechar, no va a tener gozo y en el cielo no van a ir amargados, gloria a Dios. Es que es necesario que desarrollemos una comunión con Dios tan profunda que no nos nada, ni la enfermedad más grande nos limite de ver el poder de Dios. Saulo se levantó de allí y salió ¿a qué? A predicar la palabra. De ahí inmediatamente predicó en Damasco y empezó, y me encanta, porque Saulo conocía una historia muy diferente de Pedro, Juan, Lucas y los demás. Los demás andaban con Jesús y todo el tiempo Jesús les decía, aprendan esto que yo me voy. Yo recuerdo que cuando era niña mi mamá me decía, mira mi amor, aprende que yo no nací para semilla, queriendo decir, tienes que también dar, no todo el tiempo voy a estar aquí para ti. Y Saulo no tuvo esa bendición. Saulo miraba de lejos y el grupo de locos que van pasando, según él, ¿no? Que van pasando por allí y esto y aquello y aquello. Pero el mismo Jesús le enseñó a predicar. Y yo te voy a ahorrar un curso de homilética, de oratoria y de todo lo demás hoy. Saca papel y lápiz. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes enseñar a otros acerca del Dios que funciona. Cómo es más efectivo que cuando tú compartas la palabra, la gente pueda venir a Jesús. Eso me costó mucho aprenderlo y se lo voy a decir de gratis. Me deben una. Miren, Saulo comienza leyendo, la palabra se comienza relatando cómo era la vida de Saulo antes de Damasco. Luego relata qué pasó en Damasco. Y a partir de allí, en el mismo capítulo 9, a partir del 19 en adelante, empieza Saulo contando su antes y después. A todos nosotros nos ha pasado un antes y después, ahora que conocemos al verdadero Dios. Y vamos a empezar a experimentar cosas grandes y tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Yo me sé mi antes y después. ¿Cómo era mi vida antes de conocer al verdadero Dios? Súper ansiosa. Llegué a caer en depresión. ¿Por qué? Porque yo creía que era yo que tenía que hacerlo todo. Y se me hacía como ilógico pensar que había una parte que había que dejárselo a Dios. ¿Sabe qué? A Jesús hay que entregárselo todo. Él es el que revela la mente, abre los pensamientos. Si estás estudiando, Él es la fuente de sabiduría. Él es el que te puede ayudar a encontrar una buena pareja si estás buscando casarte. Él es el que puede ayudarte a salir de problemas. Jesús lo sabe todo. Pero en mí antes, Raquel, a mí me encanta decir una raquelada, un momento de ansiedad no se me salía. Era para todo. Yo estaba aquí parada y yo estaba preguntándome, y ahora para aquí, y cuando llegue allá, y cuando... Eso es ansiedad, todo el tiempo pensando qué va a pasar mañana. Hoy en día, por la gracia del Espíritu Santo, yo estoy 100% parada aquí y mi mente está aquí.
No estoy pensando qué está haciendo la niña, qué está haciendo el esposo, qué va a pasar ahorita, ahora, aquí. Y así sí funciona, porque me recuerda los versículos, porque me recuerda todo. ¿Cuál fue tu antes? ¿Quién eras tú antes? De hecho, cuando el Señor me llamó a predicar, yo decía, yo no tengo muchas cosas que contar. Porque yo veía las predicadoras famosas y contaban que fueron violadas por 15 años por su propio padre. Y cómo fue que ellos conocieron a Dios y perdonaron a su papá. Otra cuenta cómo era. Y yo decía, pero ¿y qué voy yo a contar? Pero siéntate con Dios a solas cuando llegue a tu casa y analiza de cuáles cosas Dios te ha librado antes. No tenga vergüenza de tu pasado. Ay, pero es que yo era un borrachón, dijo uno en estos días en nuestro viaje misionero. Empecé haciendo las cosas que estaba haciendo, ayudando a otros y iba resacado porque la noche antes había tomado. Y yo me quedo mirando, digo, qué Saulo que tiene un mensaje poderoso. Si él supiera lo eficiente que ese mensaje, que el Señor lo necesita aquí, porque hay personas que todavía tienen problemas de alcohol y necesitan ese mensaje. Si esa eres tu historia, el Señor te necesita. Tienes que encontrarte con Él. En Damasco, en mi depresión, yo dije, pero no me resuelve conocer las doctrinas, no me resuelve guardar los mandamientos, no me resuelve ser una buena cristiana, no me resuelve mi papá y mi mamá, no me podía resolver nada, nada me quitaba la tristeza. Tuve que encontrarme con Dios. Y el Señor se llevó mi dolor, el Señor se llevó mi resentimiento, el Señor se llevó la ansiedad, el Señor sanó mi corazón. Y entonces yo no me podía quedar callada. Y hay una hermana que dice, hermana, a mí me encanta que yo le invito y usted sin que el mensaje llegue bien, usted dice, sí, yo voy. Y yo le digo, es que tengo deseo de decirle a todo el mundo que el Señor sana. Me sanó. Y he seguido viendo milagros en mi matrimonio, con mis hijas, en la salud de mi madre, en la salud de la prima, que le dijeron que no iba a poder concebir hijos. Una muchacha antes de casarse con novio le dijeron, no vas a poder tener hijos porque tu útero tiene un mioma tan grande que te lo tenemos que sacar. Y todos nos pusimos en cadena de oración y ella empezó a tomar remedios caseros y empezamos a orar. Señor, un milagro. Señor, mira la que no tiene hijos. Señor, se va a casar. Padre, ayúdala. Entró al quirófano. El doctor, que también es cristiano, le dice a mi hermana mayor, que es médico, que está parada al lado de él ahí, mire, tenemos que sacarlo. Se veía duro, como si había necrosado, como si ya estaba podrido. Mi hermana le dice, doctor, yo creo en Dios, ábralo. Mire, doctora, si lo abrimos y se contamina todo, su prima corre peligro de morir. Y ella le dice, ábralo, doctor, porque yo sé que Dios puede sanar ese útero. Miren, hermanos, el doctor, confiando en que ella se iba a hacer responsable porque era un riesgo, lo abrió. El mioma se había disminuido y todo eso que se veía hinchado era una capa de gas entre el mioma y el útero. Y él le había dicho a mi hermana, todavía y lo abramos, como eso está pegado de la pared del útero, si tú tratas de despegarlo, se daña la pared del útero, como quiera no va a tener hijos. Miren, hermanos, ese útero por dentro parecía el de un bebé. Ahí ni parecía que había mioma. Ese mioma salió como una semillita de pistacho. Y para la gloria de Dios, no solo se casó, sino que su hijo tiene 12 años y anda predicando la palabra. Eso no fue que me lo contaron, eso no fue que lo leí allí, lo vivimos a diario. Cuando tú empiezas a buscar la forma como Dios está obrando, tu fe se acrecienta. El mismo doctor salió y le dijo a mi tía a la puerta, ¿usted cree en Dios? Mi tía le dice, sí, yo creo, con lágrimas, porque su hija mayor, sin casarse, y el novio sentado allí, le dije, ese Dios le salvó el útero a su hija allá adentro. Ahora mi tía tomó su decisión de seguir a Jesús. Créele a Dios para que tu familia completa venga a los pies de Cristo. Y si tú eres una de esas personas que hoy has escuchado y dices, bueno, posiblemente yo pensé que eso de ser cristiano no era para mí,
Hoy en día yo estoy oyendo que personas que eran asesinos vinieron a los pies de Cristo y el Señor usó su historia para que muchas personas pudieran venir a sus pies. El Señor también necesita la tuya. Él la necesita. No ha sido en vano. Es en vano si tú te quedas callado. Si yo no le cuento a ustedes hoy cómo Dios me sacó de la depresión, solamente hubiera sido un mal recuerdo. Pero ahora lo recuerdo con gozo, porque ahora tengo misericordia del que menciona que tiene depresión. Los hijos de Dios pasamos por Damasco, no para quedarnos muertos, tirados en el suelo en Damasco. Pasamos por allí para levantarnos en el nombre de Jesús y enseñar a otros que Dios tiene poder de sanar. Hoy en día es el día de tomar decisiones. El Señor está esperando por personas. Yo sé que el río de aquí está bien rico. Y nosotros estamos orando por un lindo bautismo este sábado. El Señor quiere completar los hogares. El Señor quiere trabajar con tu historia. El Señor no ha acabado con tu historia ni con la mía. Ahora Saulo y ahora es Pablo. Y de Pablo conocemos muchísimas cosas que hizo. Milagros, transformaciones, sanidad. ¿Qué quieres tú con el resto de tu vida? ¿Cuál es la historia que Dios puede usar tuya? Es un antes que pasó en Damasco y el después. Yo quiero leer ese después en tu vida. Yo quiero ser parte y decir, mira, yo era así. Un día entendí que no había conocido al verdadero Dios. Por eso trataba por mí misma de dejar esto, de dejar aquello. Y no me funcionaba. Pero el servicio a Jehová, entregué mi corazón a Jehová, me dediqué a servir a Jehová y no pude volver atrás nunca más. Es que si me quedo en la casa me voy a deprimir de nuevo, porque eso es lo que quiere el enemigo, volver a que tú caigas de nuevo. Ya dejaste el alcohol y te vuelve y caes. Ya dejaste la droga y ya vuelve y caes. Ya dejaste el adulterio y vuelve y cae. Dedícate a Jehová y inscríbete a servirle, porque el deseo de que otros se salven te va a mantener con gozo, le va a dar propósito y sentido a tu vida. Los mejores años de Saulo no fueron de Saulo, fueron de Pablo. Y hoy puede ser ese día cuando tú digas, de aquí en adelante el Espíritu Santo me va a guiar. De aquí en adelante no voy a hacer raqueladas. Voy a hacer lo que el Espíritu Santo diga que yo debo hacer. ¿Hay alguien que quiera nacer de nuevo? ¿Hay alguien que quiera darnos el gozo de decir, mira hermana, yo quiero? Este sábado el río de aquí está riquísimo y nosotros estamos listos. ¿Hay alguien que ha tenido que renovar, que tenga que renovar su voto con el Señor por medio del bautismo? ¿Hay alguien que quiera recibir salud por medio del bautismo? ¿Hay alguien que le gustaría empezar a predicar la palabra de Dios y necesita bautizarse? Mira hermano, yo he estado orando por ti por meses. Desde que empezamos a hablar de esta campaña, yo estoy orando por ti, porque el Señor necesita más Raquel, necesita más Saulo, necesita más personas que quieran salir a predicar la palabra. Y no es tan difícil. Ya tú viviste muchas cosas tristes, ya tú pasaste por muchas situaciones que te da vergüenza decirlo, pero es esa. Lo que pensaba Saulo que era su derrota fue su victoria. ¿Cuál es esa cosa que tú puedes contarle al Señor? Yo puedo ver en sus ojos todos pensando en historias vergonzosas, historias tan tristes, historias tan fuertes que no quisieran ni que se entere nadie. Es exactamente esa historia la que va a convencer a otros de que Jesús te salvó, de que Jesús te sanó. Pasa aquí delante si sientes el deseo de que nosotros hagamos los preparativos. Yo no me voy de aquí sin reclutar a nadie, porque yo sé que el Señor Jesús pagó sangre por tu salvación y por la mía, y por la salvación de tu familia, que necesita ver una transformación en tu vida para creer en el verdadero Dios. Hay personas que ya han conocido, hay personas que están encaminadas y hay personas que apenas están escuchando acerca de Dios. ¿Cuál es tu historia? Yo voy a orar contigo.
Yo me voy a poner aquí, voy a cerrar mis ojos y yo le pido a todo el pueblo cristiano adventista en esta hora, tanto aquí como en las redes sociales, que eleve una oración al Señor en esta hora, pidiéndole a Dios quién es la próxima persona que se va a levantar en el nombre de Jesús para enseñar a otros el verdadero Dios. ¿Quién es esa persona que el Espíritu Santo va a traer a los pies de Cristo? No vas a perder nada y vas a ganar mucho, porque somos muchos los que nos hemos levantado en el nombre de Jesús a levantar a Cristo Jesús, al verdadero Dios. ¿Hay alguien que quiera pasar aquí a orar conmigo? ¿Hay alguien que no haya tomado su decisión por Jesús y diga, yo quiero, me gusta eso? ¿Habrá alguien? Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya tenemos una valiente. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que vino y dijo, yo no estoy segura, pero yo quiero? Yo quiero. Dios te bendiga. Pasa aquí al frente. Dios te bendiga, valiente mujer de Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que se nos une? Estamos formando un equipo de predicadores y vamos a conocer la historia y vamos a vivir un antes y después. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Cuál es tu historia? Tal vez nadie la sabe, pero tú la sabes. Y el Señor la necesita. Mira, anda reclutando al que se salió del alcoholismo. Anda buscando al que se salió de las drogas. Anda buscando al que era mentiroso y ahora ya no quiere decir más mentira. El Espíritu Santo anda buscando al que tenía problemas con su esposo y ahora quiere caminar con Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor Jesús te necesita. Necesita tu historia. Necesita tu historia. Me mandó desde tan lejos a decirte que Él quiere darte una mejor vida. Yo voy a orar con la próxima persona que venga aquí delante, porque yo sé que no es fácil. Yo he estado sentada ahí y me ha costado mucho pararme. Dios te bendiga, mi amiga bella, qué linda. Dios te bendiga. Ven a Jesús, que el Señor necesita tu historia. Te creó con un plan especial, con un propósito especial, y lo que has vivido no es en vano. Dios quiere usar tu historia. Tienes una historia que el mundo tiene que saber y Dios la va a usar. Vamos a orar. ¿Hay alguien más que quiera venir? Vengan a Jesús. Aún los niños, los jóvenes que quieran pasar, pasen aquí delante. Al final nos vamos a quedar con las personas que tomen su decisión, que tengan preguntas acerca del bautismo. Nos vamos a quedar unos minutos aquí, le vamos a explicar todo. Pero si quieres tomar tu decisión, yo me voy el domingo, el sábado en la tarde, pero el sábado en la mañana, antes de irme, yo quiero verte bajar a las aguas bautismales. Yo quiero irme gozosa sabiendo que Dios te selló para vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo, santo, santo sea tu nombre. Señor, estoy bien feliz, porque aquí hay 2 de tus hijas. Yo sé que hay más, Señor, pero hay 2 valientes que pasaron al frente y dijeron, yo quiero. Ya yo probé por cuenta propia y no me dio. Ya yo traté por mi propia vida y no funcionó. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero salir, así como Pablo, a predicar a todo el mundo acerca de tu amor. Por favor, Señor, aquellos que han tomado su decisión por ti, a través de las redes sociales, allí donde están, ayúdalos a encontrar una iglesia adventista. Ayúdalos a visitar alguna iglesia donde se predique el Dios verdadero y que puedan unirse al pueblo que está predicando tu palabra. Señor, gracias. Gracias por mis hermanas que son valientes y que vinieron aquí delante, que tienen deseos de nacer de nuevo, esta vez con el Espíritu. Obra, Padre, en el nombre de Jesús en su vida en esta noche. Y no la dejes, sella su compromiso contigo. No la dejes volver atrás. Porque yo quiero gozarme el sábado con todas esas personas que puedan ser bautizadas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.